por el tema del duelo, el 85% del sufrimiento es evitable. Es cómo nos relacionamos con la pérdida. Aceptar aquello que no podemos cambiar. La aceptación tiene que ver con conectar con la esencia, con el vínculo poderoso que nos va a unir a aquellas cosas, que es la esencia de la vida, y que la muerte nos permite reconocer esa esencia que nos conecta a todos. Lo esencial no hay que aprenderlo, no podemos perderlo. Simplemente hay que mirar hacia adentro porque está ahí. Todo pasa por la introspección y por el reconocimiento de cuál es el vínculo que teníamos con aquello que pensamos o que tememos haber perdido. ¿Los perdemos? No. Aprendemos de todo lo que está cambiando, que es inherente a la vida. Doctor Vicente Arráez, bienvenido a Vida Magna, aunque en esta ocasión nos has acogido aquí en tu pequeño palacio. Un placer. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho tu tiempo y sobre todo tu experiencia, y no solo nosotras, sino también nuestra audiencia, con quien ya hemos hablado y compartido varias veces sobre un tema que pocas personas tocan, que es el tema de la muerte y el tema de vivir más plenamente, también gracias a acercarnos a la muerte. Tú tienes una amplia experiencia en esto, no solo como doctor, sino también como persona individual, y además también con un tema que vamos a sorprender hoy a la audiencia, que es el tema también del conocimiento ancestral, ¿no? El chamanismo. Lo vamos a tocar así un poco de refilón, pero a mí me gustaría empezar directamente, Vicente, porque creo que ya muchas personas te conocen. ¿Con qué podríamos aportar o qué le dirías a las personas que acaban de vivir un duelo y no saben cómo continuar viviendo con sentido? Empezamos fuerte. Bueno, curiosamente decías que la muerte es un tema que no se suele tocar, y es al revés. La muerte es algo que nos toca, no porque lo decíamos nosotros, sino porque desde que nacemos somos mortales. Y lo que nos hace sufrir, preguntabas por el tema del duelo, es cómo nos relacionamos con la pérdida. La pérdida es algo que va unido a cada momento de nuestra vida, y el sufrimiento se genera por tratar de evitar lo inevitable. El duelo es la manera que tenemos de responder a esas pérdidas, con la resistencia, con todo lo que hay a nivel biológico, a nivel psicológico, para rechazar, agarrándonos a lo que parece que queremos convertir en nuestro. La manera de movernos ante el duelo es aceptar aquello que no podemos cambiar y, por otro lado, acercarnos a lo que es inmortal, a lo que nunca vamos a perder, que es lo que nos vincula con aquello que amamos, lo que nos acerca al amor. El amor va a permanecer, por más que parezca que perdemos lo material, lo objetivo, lo biológico. El amor es la esencia que se va a mantener más allá de cualquier pérdida material. O sea que la aceptación tiene que ver con conectar con la esencia, con el vínculo poderoso que nos va a unir a aquellas cosas, que es la esencia de la vida, y que la muerte nos permite reconocer esa esencia que nos conecta a todos. Claro, también antes de aprender a morir o aprender a acercarnos a la muerte de una manera más natural, que es lo que vamos a ver hoy, deberíamos de aprender a amar, porque veo que igual muchas personas se nos ha olvidado un poco cómo amar en esta vida, ¿no? De una manera más incondicional o más trascendental. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo se conecta con ese sentimiento que dices? Tenemos en nuestra mente y nuestra educación racional, creemos que hay cosas que aprender. Lo esencial no hay que aprenderlo. A veces lo que aprendemos es a crear capas que construimos sobre lo esencial que lo tapan. El amor es algo transversal, forma parte de nosotros, y lo que tenemos es que evitar todas aquellas cosas que acaban siendo como nubes que tapan el sol. El sol, por más que lo tapes, está ahí. El amor, por más que lo tapes, va a surgir. Y a veces surge cuando tenemos que conectar con la sensación de que lo podemos perder. No podemos perderlo. Simplemente hay que mirar hacia adentro porque está ahí. No hay nada que aprender porque lo fundamental lo sabemos, forma parte de nosotros.
nos empeñamos en aprender y cuando aprendemos lo que hacemos es constreñir, es cerrarnos más para controlar, para tener referencias que nos hacen tener la sensación de que algo es así cuando lo metemos con una visión estrecha. Si ampliamos la mirada no vamos a tener problemas porque todo está ahí. Claro, que nosotros lo hablábamos estos días de estar sobreinformados también, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también hoy con Gaby va a ser muy bonito porque no todo el mundo conoce como nuestra historia y de dónde venimos, pero creo que entre los dos vais a aportar mucho también. Yo quería preguntarte, antes creo que estábamos mucho más conectados con la muerte, ¿no? Conversábamos con Laura también, la persona moría en su casa, el abuelo, la abuela, en casi todas las familias a lo mejor se perdía un niño porque no había tantas respuestas desde la medicina. ¿Cuándo fue que empezamos a desconectarnos tanto de la naturalidad de la muerte? Bueno, hay cosas que justo cuando la tecnología, la medicina avanza y cuando la sociedad convierte en dar mucho más valor a la parte material, cuando aparece el materialismo, probablemente después de Descartes, es cuando aparece centrarse mucho en la parte materialista, que es la que podemos aparentemente controlar. A partir de ahí se va construyendo un mundo que desde el control parece que podemos evitar lo que no nos gusta. Ahora vivimos en un mundo en que los medios de comunicación continuamente, por un lado, nos meten miedo en aquellas cosas que si las tememos nos pueden hacer daño y se nos ofrecen alternativas de eterna juventud, de mantener la piel sana, de comer de esta manera. Cuidado porque podemos convertirnos en víctimas y dejar la responsabilidad a los demás. Con el tema de la muerte, conforme ha mejorado la oferta de la salud, de todo lo sanitario, nos hemos ido distanciando de lo que es la persona, poniendo el acento más en la enfermedad. Curiosamente, parece que la medicina se ha centrado tanto en la enfermedad, que por cierto es algo que como profesionales podemos hacer que dure más, pero es frustrante pensar que vamos a controlar la enfermedad, nos vamos a morir y nos vamos a morir con la enfermedad como excusa y perdemos de vista a la persona. Fundamental el centrarnos en la persona más allá de la enfermedad para entender que el sufrimiento está en la persona, no en lo que aporta la enfermedad. El 85% del sufrimiento es evitable y lo que hacemos a veces es retroalimentarlo, tratarlo de controlarlo, enfrentándonos a lo inevitable y añadiendo gasolina al sufrimiento. O sea que hemos construido una sociedad que nos convierte en víctimas y que la salud depende de nosotros, de nuestra responsabilidad, no tanto de delegarla en un sistema. Seguridad social, la privada, bla, bla, bla. Y conectando con la pregunta con la que empezaba Laura, ante esa persona que, bueno, hoy o ayer o hace un mes a lo mejor perdió a un ser querido, ¿cómo crees tú que podemos prepararnos para la muerte? Justamente cuando la sociedad o la medicina parece decirnos que todo es evitable, ¿no? La manera de prepararnos, tenemos como muchos caminos para acceder. Todo pasa por la introspección y por el reconocimiento de cuál es el vínculo que teníamos con aquello que pensamos o que tememos haber perdido. El desarrollo del vínculo nos conecta con lo esencial y va más allá de la idea de propiedad de cualquiera de las cosas que creemos que nos pertenecen. De hecho, la pérdida y el duelo es algo que desde que nacemos nos está dando la oportunidad de aprender. Perdemos la teta de la madre, perdemos el chupete, perdemos el juguete, perdemos los amigos, perdemos los novios. ¿Los perdemos? No. Aprendemos de todo lo que está cambiando, que es inherente a la vida. Entonces, la conexión con ese cambio es un elemento fundamental, porque todo cambia, no desaparece, todo se transforma
Y en esa transformación lo esencial es conectar con lo que trascendemos más allá del cambio. Y ahí es clave quitarnos la importancia personal que nos hace creer que nosotros controlamos, que nosotros decidimos y que nosotros somos el protagonista, incluso desde el sufrimiento para aquello que queremos perder. Si yo me quito, me libero de mi importancia, probablemente va a aparecer lo común, que no se pierde, lo que no es mío ni del otro, sino que es algo que está ahí. Claro, pero en ese proceso observo que hay varios factores, ¿no? Una cosa es el desapego, practicar el desapego con lo que tú dices de, bueno, vamos perdiendo cosas familiares, cosas como un poco más materiales, pero ya cuando nos acercamos a la muerte o a la enfermedad hay un factor que es como más doloroso. No es lo mismo, igual siendo niños, que no tenemos tantos constructos sociales, perder un chupete que se trasciende de otra manera, que cuando somos adultos, que tenemos más información y entonces más apego a algo que también nos da vida, ¿no? O sea, el amor nos da vida y de repente nos lo quitan, es normal que suframos y tengamos dolor. Entonces ahí es donde yo creo que más nos cuesta entender cómo trascender ese dolor, tanto desde la enfermedad, que es un dolor físico que nadie desea, como desde la muerte, que es un dolor emocional que roza lo físico. Claro, cuanto más tenemos, más riesgo de perderlo cuando nos focalizamos en algo que en nuestra cultura no deja de ser acumulación. Es mucho más sencillo. Si no tienes nada que perder, tampoco vas a tener miedo a perderlo. Y ese es un elemento clave. La cuestión para mí es poner el foco en que en realidad no tenemos nada, sino que utilizamos todo lo que está a nuestro alcance. Entonces, puedes disfrutar de lo que en un momento tenemos, ¿vale? Tengo esta casa, ¿vale? ¿Me puedo quedar con la casa? No, disfrútala mientras está. ¿Podemos comer bien? Vale, disfrútalo mientras puedes comer bien. ¿Tenemos hijos? Vale, los hijos van a acabar siempre en un conflicto con los padres, pidiendo su autonomía y de alguna forma perderlo lo que tú habías proyectado sobre lo que querrías que fueran. Maravilloso, obsérvalo como todo lo que tienes en común y todo lo que puedes disfrutar. En ese sentido, solo podemos disfrutar de este instante, incluso más allá. Cada instante lo construimos desde las sensaciones que nos llegan hasta lo que el cerebro construye como este momento. Lo que estoy construyendo como este momento ya se ha muerto mientras lo pienso. Mientras mi cerebro se ha dado cuenta, todo el proceso de mis sensaciones hasta que lleguen ahí ya ha desaparecido. O sea, si reconozco todo eso, no hay nada que dure nada. Por lo tanto, ¿de qué me puedo apropiar? Solo puedo vivir la experiencia maravillosa de esto que ya cuando lo pienso ya se ha acabado. Claro, eso me encanta que lo menciones porque entonces ahí nos vamos a una parte en la que hablamos desde un punto privilegiado, entre comillas, ¿no? Pero dicen que cuando alguien tiene una enfermedad, el resto de problemas desaparece y solo tiene un problema, que es curarse, ¿no? Y desde ahí creo que es más difícil, ya no vamos tanto a la muerte, sino quiero que hablemos un poquito de esa parte de la enfermedad, desde ahí es más difícil pensar en todo esto que comentas, ¿no? Es como que con dolor no puedes pensar de manera tan trascendente, supuestamente. Tú que has convivido y has vivido con muchos paliativos, personas enfermas y demás, ¿cómo podemos encontrar esa paz en el dolor físico de la enfermedad? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que realmente está o a punto de llegar a la muerte o en un proceso de sanación o curación y desde el cual es difícil poder pensar en todas estas cosas con dolor? Hay una parte que tiene que ver con que la materia que somos, esa materia es vulnerable. Biológicamente, yo desde que nazco con unas características que me convierten en vulnerable. La enfermedad es una manifestación de la vulnerabilidad. Algunas cosas yo no puedo simplemente evitarlas. Lo que sí que puedo es no alimentarlas. El dolor, ¿en qué consiste? El dolor es la manifestación de mi vulnerabilidad que me permite saber dónde me tengo que cuidar.
Puedo escuchar el dolor y saber que eso lo puedo cuidar hasta un punto. Además, cuando hablamos de nuestra cultura y en este momento, el dolor es algo que hemos desarrollado muchas herramientas para poderlo minimizar. Y eso es un elemento importante. Prácticamente en todo lo que tiene que ver con la enfermedad y los cuidados paliativos, el dolor y los síntomas de la enfermedad se pueden evitar en un porcentaje muy elevado. Probablemente no estamos utilizando bien todos los mecanismos que tenemos para evitarlo. Y en eso no dejamos de tener que aprender y, por otra parte, de hacernos responsables pidiendo cuando me duele, porque tenemos una cultura que en la cultura judeocristiana el dolor y el sacrificio es una manera de trascender. Y entonces, a veces, el dolor acaba pesando mucho como para no poder vivir la experiencia espiritual porque me duele. ¿Vale? ¿Podemos cambiar eso? Sí. Tratando el dolor, tratando los síntomas, eso es asequible. Y además, pudiendo escuchar esa vulnerabilidad que cuando no la alimentamos, los mecanismos que tiene nuestra fisiología hacen que se pueda evitar en un porcentaje muy alto. Ninguna de las sustancias que utilizamos como fármacos para evitar el dolor dejan de existir dentro de nuestro cerebro. Las endorfinas son sustancias similares a la morfina que se ponen en marcha para evitar el dolor. Serotonina, morfina, dopamina, todo eso está ahí también. De manera natural. La cuestión es que cuando tenemos la tendencia a sustituirlos, también quitamos muchos de los mecanismos que están ahí. Y muchas veces, para quien está de observador acompañando a alguien en ese proceso de sufrir, quiere cambiar algo sin confiar en que también hay muchos mecanismos que se ponen en marcha. De hecho, todo lo que tiene que ver con los síntomas en el proceso de morir, en un momento los mecanismos del cuerpo hacen que entres en un sueño progresivo en el que desaparecen. ¿Dónde hay dolor y sufrimiento? Mientras estamos luchando. Y biológicamente nuestro cerebro ha evolucionado en esa escala biológica para sobrevivir. Estamos aquí porque hemos aprendido a vivir con el dolor que me hace que evite lo que me duele. Y como mecanismo del cerebro hay una parte de nuestro cerebro que está continuamente mandando al resto de mi cuerpo el mensaje: haz esto para sobrevivir, que te duela para evitarlo. Hasta que la parte más moderna, la parte que nos hace seres humanos, dice: vale, ya no hay que seguir alimentando eso. Aparece la mejoría de la muerte, en el que de pronto parece que todo está bien, dejas de luchar para sobrevivir y te mueres entrando en un sueño tranquilo, en paz, que disuelve todas las tensiones que suponen la lucha por la supervivencia. Gastamos mucha energía inútil en algunas cosas. Si el cerebro todo lo interpreta, hay cosas que ocurren en el momento de un accidente. Por ejemplo, en ese momento no hay dolor. Cuando te das cuenta de lo que ha pasado, aparece el dolor. A alguien que una máquina le corta un brazo o te caes y te rompes una pierna. Cuando te das cuenta de lo que ha pasado, aparece el mensaje del dolor tremendo. Siempre eso va detrás. Entonces, hay formas de trabajar también. Yo utilizo una manera trabajada desde la meditación, de dónde pongo el foco de mi atención. Entonces, si me duele un punto, yo pongo la atención en ese punto que me duele y escucho lo que me duele, lo que está pasando ahí. Y progresivamente voy poniendo la atención en algo que se aleja de ese punto. Si me duele un punto en mi brazo, voy poniendo la atención no aquí, sino aquí, sino aquí, sino aquí, y de pronto la atención está en un sitio que no me duele y ya no tengo dolor. Buenísimo.
Es algo sencillo que podemos hacer. Y si te duele y el dolor hace que no puedas focalizar tu atención porque te duele mucho, vale, tómate algo. No estoy en contra como médico y he utilizado continuamente también fármacos, pero es muy curioso cómo cambiando el foco de la atención dejamos de retroalimentar aquello que no deja de ser un mensaje para que cuidamos aquello en lo que somos vulnerables. Y eso, ¿verdad? Se ve mucho en los niños, que el niño, aunque llore, lo entretienes con otra cosa y ya él se olvidó del dolor, ¿no? Cuando somos adultos ponemos más la atención. Los niños que tienen mecanismos y una sabiduría que no está contaminada todavía, son capaces de vivir continuamente en experiencias de expansión de la conciencia, tratando con sus juguetes, con las historias que construyen, hasta que un adulto le dice, es que este niño tiene mucha imaginación y le rompe el sistema. Con mi hija pequeña descubrí que en un momento ella estaba jugando y yo estaba pensando en algo y de pronto descubrí que ella me estaba contestando lo que yo estaba pensando, no habíamos hablado. Pero de pronto ella establecía un vínculo porque había otra conexión. Eso, que además existe en otros animales, nosotros hemos construido a nivel biológico algo muy concreto, pero que nos hace limitar mucho nuestra capacidad. Solo vemos una franja de colores que son frecuencias que otros animales y otros bichos en la naturaleza las tienen mucho más amplias. Oímos solo unos niveles de sonido que son unas frecuencias para los que mis sentidos se han hecho sensibles, pero todo lo que yo no percibo no existe. Bueno, vamos a meternos por ahí. Me encanta ese tema, vamos a ir un poco más al tema de la conciencia. Y yo quería preguntarte, Vicente, si la conciencia sobrevive a la muerte. ¿Qué dicen las experiencias cercanas a la muerte sobre esto? Claro, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de un término que se confunde mucho, porque hablamos a veces de mente como conciencia, de consciencia con ese, como darte cuenta como conciencia, de pensamiento como conciencia. Entonces, claro, y entonces con esa estructuración de nuestra mente racional para hablar de la conciencia perdimos de vista lo que para mí es la conciencia. La conciencia es algo de lo que solo conocemos sus manifestaciones como experiencias y nuestra mente racional construye con eso la realidad. Pero la conciencia no tiene dualidad, no se puede morir porque no existe como algo que en la vida todo es dualidad y de la que solo conocemos sus proyecciones. Entonces la conciencia es algo como todo lo que nos rodea. ¿Podemos decir que lo estás entendiendo como alma? El alma vuelve a ser otra palabra limitada porque también se identifica con lo espiritual, con la espiritualidad, pero se puede asumir, pero no hay dualidad. Incluso la evolución de lo que es el alma, desde Platón o Aristóteles, pues se ha construido una idea del alma que tenía también como que el alma estaba dentro del cuerpo, pero no era parte del cuerpo, luego sí era parte del cuerpo. Vale. A mí me gusta poner un ejemplo para entender lo que es la conciencia. Es como si la conciencia fuera un océano, el agua del océano, y nosotros fuéramos el agua del océano embotellada. Desde la botella, desde dentro de la botella, nosotros podemos intuir lo que hay fuera y darle forma dentro de la botella, a que somos agua, pero dentro de la botella vemos el agua a través de la etiqueta, a través de un cristal, a través del cuello, del culo de la botella. Percibimos intuitivamente que somos conciencia ahí. Morirse y entrar en ese nivel de conciencia plena es romper la botella. Mientras tanto estamos flotando e incluso nos da miedo salirnos de la botella porque lo que intuyo, estoy muy cómodo dentro de la botella, porque además la construyo como que es una botella de calidad, de
agua de marca o de... Con un buen cristal. Claro, de cristal, mi cristal es transparente o mi cristal es azulito. Entonces vivimos de esa manera. La conciencia es algo que está fuera de nosotros, ¿vale? Está fuera del cerebro, no tiene dualidad. La conciencia, al darnos cuenta, la mente, la actividad del cerebro, el pensamiento, forma parte de esta dimensión dual que es la vida, y nosotros reconocemos a través también de ciertas experiencias que rompen con la dualidad esa conexión con la conciencia. Y ahí, en ese tránsito, a la hora de lo que llamamos muerte, es como el tránsito para entrar en esa dimensión no dual, que mientras estamos vivos siempre va a ser un aspecto de las manifestaciones fragmentadas de la conciencia, en esta experiencia que comprende la mente, que acepta, que quiere construir sus mapas de lo que es cómo construimos la realidad. Claro, pero inevitablemente, y esto se habrá visto también con las experiencias cercanas a la muerte, es cuando alguien vuelve, inevitablemente tiene que volver a entrar en la botella. O sea, no hay forma de vivir aquí sin estar en la botella. Porque si no, sería un poco... ¡pum! Es así. Y de hecho, nuestra botella, nuestra piel, nuestro cuerpo es la etiqueta que nos ponemos, los roles. Cuando alguien tiene las experiencias de lo que llamamos cercanas a la muerte, y vuelve a esta dimensión, su mente racional vuelve a construir en el lenguaje que tenemos construido, en nuestra lengua, con nuestros mapas, vuelve a poder explicar lo que ha vivido en otra dimensión. Y siempre, quien tiene esas experiencias siempre cuenta, no quería volver, era todo pacífico, no había temor, no había nada que temer. Eso traducido aquí. Y saber que las experiencias cercanas a la muerte son lo mismo que las experiencias que podemos vivir a lo largo de la vida cuando se rompe la dualidad. Hay cosas que tenemos, experiencias místicas a través de la meditación, a través del orgasmo, que es algo como muy vivido desde lo que el cuerpo, en relación con el otro, con la otra, con lo otro, rompe mi dualidad, la conciencia de mí mismo, en una expansión absoluta de un instante. Todo eso son experiencias que te conectan con decir, vale, ¿dónde nos perdemos cuando lo quiero controlar? Dice, ahora quiero que el orgasmo me dure toda la vida. Vale, lo quiero controlar y entonces se disuelve. Qué hermoso que lo menciones, porque no me atrevía a mencionarlo, pero justo lo hablábamos y digo, me encantaría hablar de eso porque incluso en francés lo llaman la petite mort, encima. Como... Sí, y es una vez más, es una experiencia de no dualidad. Se puede hacer escuchando música en un momento. Y además es contagioso cuando se vive, cuando se puede vivir esa experiencia, que pasa por no controlar, que pasa por disolver todos aquellos límites que forman parte de nosotros y que como experiencia, cuando la quiero conceptualizar, es inexplicable. Cuando la quiero racionalizar, te lo quiero conseguir, vale, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque como está ahí, lo único que hay es que liberarse de todo lo que son los moldes y dejar que ocurra. Aparentemente lo hacemos tan complicado cuando son cosas que son tan sencillas. Pero bueno, como planteamos tanto el poder de nuestra parte inteligente, de la parte racional, a veces también, y dentro de lo que es la cultura religiosa en el cristianismo, que ha denostado tanto la capacidad del cuerpo para conectar con lo esencial, ahí a veces perdemos el poder conectar con la esencia, dejarla que aparezca. Y eso es quitarnos capas de las cebollas que hemos construido. Nos pasamos media vida construyendo conocimiento y a partir de media vida, cuando de verdad nos vamos dando cuenta, lo que empezamos es a disolver todas las capas que hemos construido para llegar a la esencia que tenemos.
Como este es un tema que a nosotras nos apasiona, ya tenemos algún video en nuestro podcast y hay una pregunta de los oyentes, de los escuchas que te la traigo, porque una pregunta que se repite es, bueno, ¿por qué ante las experiencias cercanas a la muerte hay personas que sí viven esa expansión de conciencia, esa conexión con algo divino y otras que no o aparentemente no recuerdan nada? Dices bien que aparentemente no recuerdan nada. Podemos vincular la idea de experiencias cercanas a la muerte a cómo nos morimos todos los días cuando entramos en el sueño y cómo nos despertamos, y en momentos parece que podemos recordar los sueños, que son experiencias que no pasan por los sentidos y son de expansión de la conciencia. Unas veces los recuerdas y otros no. Si lo entrenamos, lo vamos a recordar todo y poder vivir la experiencia desde el sueño lúcido, que llamamos, como una manera de poder expandir nuestra conciencia conectando con la trascendencia de la realidad cotidiana. El sueño es una de las maneras de poder entrar en ese nivel de conciencia expandida que solo requiere entrenamiento y que lo hacemos todos los días. Es barato, es cómodo y como con lo que hemos construido en nuestros mapas, decimos, no puede ser, pues nuestro cerebro simplemente lo bloquea y lo deja en un rincón del que no somos conscientes. ¿Podemos hacerlo consciente? Sí, lo podemos entrenar y hay mucho trabajo. Dentro de la Fundación Meta, pues hacemos trabajo para poder trabajar en esto, que además muerte y sueños es algo absolutamente que está unido. Todos los días nos morimos. Morirse es entrar en un sueño del que no nos vamos a despertar en esta dimensión y que está ahí. Acompañé a un amigo muy cercano que había hecho muchos cursos, mucho trabajo conmigo y que, bueno, tuve la oportunidad de diagnosticarle un cáncer de páncreas del que se iba a morir, pero mantuvimos la relación un tiempo. Cuando estaba ya cercano el momento de morirse, el último día que hablamos, me pregunta, dice, yo ya estoy preparado, me he despedido de mis hijos, de mi mujer, y ya espero que llegue el momento. Dice, pero cada día pienso que ya me voy a morir y que no me voy a despertar, pero me vuelvo a despertar. Dice, y la pregunta es, dice, y lo que me he dado cuenta, dice, es que no sé qué es morirse. Dice, ¿me lo puedes explicar? Digo, bueno, es lo que está ocurriendo. Dice, probablemente esto que podemos hablar ahora es lo que ya acerca ese momento, porque no hay que hacer nada. Solamente disolver todo lo que todavía te ata aquí, porque todavía hay algo que racionalmente te has ido despidiendo, pero ahora te toca despedirte de ti y dejarte ir. Solamente relajarte, abandonarte y dejar. Dice, claro, se relajó, se durmió y ya no se despertó. Algo tan sencillo. Dice, porque todavía el no sé es algo que está ahí y como que tengo que saber de aquí. Digo, claro, esto ya no es de aquí. Ya es simplemente disolver todo lo que en un momento generan esos vínculos que te tienen atrapado dentro de este cuerpo. Y la gente que vuelve y lo recuerda, como decía Gaby, ¿tienen algo en común esas personas bajo los estudios y las investigaciones que se han hecho? ¿Esas personas que vuelven y recuerdan esa experiencia? Un dato curioso, solo el 20% de las personas que nos ven se suscriben al canal. Eso es súper poquito, Gaby. Y bueno, para eso estamos aquí. Solo queremos pedirte que vayas ahora y le des el botón de suscribirte para que nosotras podamos seguir trayendo más invitados y mejorando cada episodio. Tú haz tu parte, que nosotras nos comprometemos a dar lo mejor. Y a intentar en cada entrevista mejorar un poquito más y traerte los mejores invitados con el conocimiento para que puedas seguir creciendo como persona. Ahora puedes seguir disfrutando del episodio. Sí, todo lo que hay en común es que entras en un espacio que no tiene lo llamado espacio. Entras en un escenario en que no hay ni tiempo ni espacio.
y que no requiere ningún vínculo material al que agarrarse. Y se entiende no como algo, no como una sensación o un sentimiento, sino como un estado diferente. Cuando vuelvo al mundo de las sensaciones, vuelvo a construir la realidad con las referencias materiales, con las dimensiones y el plano en el que estoy. Pero eso está en común, y hay más cosas en común. La sensación de paz, la sensación de tranquilidad, la sensación de que no necesito nada más y de que no hay miedo, de que no hay temor. De pronto hay algo dentro de las prácticas de acompañamiento que he ido desarrollando. Para acompañar trabajamos mucho con los sueños, y trabajar para inducir un estado de sueño en quien está en ese proceso, utilizando algunos de los sueños que una persona tiene y haciendo de guía, entrando en el sueño con esa persona, facilitas un recorrido, una experiencia a través del sueño que rompe con todos los mecanismos del miedo y de las resistencias. Cuando alguien todavía vuelve a esta dimensión, vuelve sin miedo. Cuesta contarlo. Cuesta que no te digan, lo has soñado, son imaginaciones, porque da igual cómo lo quieras llamar desde aquí, porque te ha cambiado el estado. De hecho, la experiencia de gente que han tenido experiencias cercanas a la muerte cambian la forma de vivir, y la cambian en un sentido de que pierde importancia todo lo material, todo lo que quiero defender, todo lo que le doy importancia. Aparece mucho más lo espiritual, entendido como una dimensión amorosa y con una espiritualidad que no necesita tanto referencias dogmáticas, sino la espiritualidad como un estado que puedes vivir y que reconoces. De momento, hasta aquí, ese reconocimiento de ese estado es algo que está presente. Hace que discutas menos, que defiendas menos mi territorio, mis valores, mi cuenta corriente. Es algo, simplifica la vida. Y además le da sentido en un momento a cómo desde tu vida lo que puedes compartir es una manera de estar, no una manera de convencer, no una manera de decir, es que esto es así porque lo he vivido, esto no me hace especial, no me hace más importante. Conecta con lo sencillo, con lo simple. Vicente, y aparentemente ahora hay como más experiencias cercanas a la muerte, o se difunde más también, o es porque la medicina, ha llegado a esa capacidad de reanimar a muchos pacientes, ¿no? ¿Tú crees que esto es un poco, esas personas están siendo mensajeros para la humanidad de que se abran a ese conocimiento, de que nos preparemos mejor? ¿O crees que es simplemente por eso, porque se los reanima más y entonces hay más que vuelven? Bueno, hay cosas que vivimos momentos en el tiempo, en culturas diferentes, de cosas que han estado ahí siempre. O sea, ahora no hay más, simplemente ahora hay momentos en este instante que estamos viviendo en que si aparecen más y lo hablamos más, parece que hay más presencia. Probablemente todo tiene que ver con que han mejorado los medios de comunicación para poder en un momento, en un instante, poder encontrarnos con gente que está en otras partes del mundo. Ha cambiado aparentemente muchas formas de comunicarnos, como el teléfono móvil, internet, etc. Antes esa comunicación existía probablemente de otra manera, y existía como algo que era anecdótico a la hora de que dice, de pronto me ha venido la conexión con la imagen de mi amigo que está en la otra punta del mundo y me ha llegado como un momento de conexión. Vale. La telepatía, vale. Todo eso. Tecnológicamente muchas cosas, como pasa exactamente igual que cuando hablaba de los sentidos,
Si mi sentido del oído solo capta las frecuencias entre 2000 y 20.000, que son ondas que están ahí, resulta que todo lo demás para mí no existe. De hecho, estamos en este entorno y parece que existe una mesa, una imagen, que yo existo. Son solo aspectos que toma la energía a través de que con vuestros ojos lo que veis es colores que no existen. Existen frecuencias que capta mi retina y mi cerebro me dice esto es rojo, esto es verde, esto es blanco, este es Vicente. Vale. No existe objetivamente. Son solo construcciones de la realidad que cuando la construimos y le decimos que esto es real, nos impide entender que lo esencial está ahí y solo es vibración, es energía. ¿Existe ahora porque un teléfono lo capte de alguien que está en Estados Unidos? ¿Que no existía antes? No. Hemos construido una maquinita que facilita cómo conectar con eso que estaba ahí, a cambio de perdernos muchas otras capacidades. Vale, pero esa capacidad está ahí. Y es interesante poderla explorar porque si están dentro de mí, puedo despertarlas. Puedo ver más de lo que veo. Puedo escuchar más de lo que escucho a través de oído. Puedo tocar más de lo que toco. Cuando conecto con algo más allá de la realidad que construyo. La realidad es infinita. Mi realidad es tan estrecha que me estoy perdiendo la mayor parte de esa conexión con lo que hay. Claro, pero ahí nos metemos también un poco en otro tema, que es el tema del miedo, de tener miedo a ser mucho más de lo que somos. Yo eso es algo que he observado tanto externa como internamente en un momento muy potente de intuitivo o telepático o cualquier cosa, ¿no? Que también te asustas y te asusta el hecho de que eso te aleje en parte de la realidad, del día a día, de una toma de decisiones y de un encajar en un lugar donde todo tiene que estar en un orden, ¿no? Y en un control aparente. Entonces, ¿cómo enfocarías tú eso, Vicente, para las personas que realmente están queriendo despertar, pero hay un miedo que les bloquea? Claro, el miedo es como el dolor. El miedo es algo que te acompaña toda la vida y que te pone de manifiesto tus límites también. Miedo a aquello que creo que puedo perder. El miedo tiene que ver con la energía de lo que está cambiando. La vida en sí misma es cambio y el cambio te pone por delante que algo puedo perder y que hay algo que puedo conseguir. Con lo cual el miedo es decir, quédate como estás y no cambies, que es lo que hacemos. Vale. Podemos tener al miedo como amigo para que nos acompañe, me recuerde aquellas cosas que hablan de mi vulnerabilidad y de lo que creo que tengo. Y que yo tome el riesgo de vivir la experiencia más allá de lo que me dice el miedo, sabiendo dónde soy vulnerable. En mi vida yo he practicado, y no sabía por qué, porque me salía por deportes de riesgo. He corrido rallies, he escalado, he hecho expediciones, he hecho buceo. En todas he estado en situaciones de poder perder la vida. Lo que aprendí en un momento es a cómo cuidarte de dónde eres vulnerable, pero vivir la experiencia de cómo puedo trascender lo que hay más allá. ¿Qué es lo que en un momento busca mi anhelo de conectar con una dimensión que no tiene los límites de escalar una pared, meterme en el mar o vivir experiencias a alta velocidad? Vale, cuando lo comprendes ya no necesitas tener que escalar, vale, pero necesitas vivir esta experiencia de donde te sientes vulnerable para tomar la decisión y el coraje de ver que hay más allá de tus límites, poner a prueba tus límites y llevarlo a lo cotidiano, porque los límites los vivimos continuamente. Y transgredirlos es lo que nos permite vivir el cambio con el mensaje del miedo, pero sin que el miedo te atrape. Nuestra sociedad ahora cultiva los miedos
Y en vez de tomar el protagonismo de cómo trascenderlos, te dice que alguien tiene el poder para solucionártelo. Más policía, más control, más seguros, más alertas en la casa. Ahora, ¿cuántas ventas de decirte, te pueden invadir la casa, te pueden quitar lo que tienes, hazte el seguro, más seguro, más seguro? Eso da seguridad. Cuanto más seguridad busques, peor vas a vivir y más te van a controlar. Cuanto más confianza tenga, más vas a poder vivir plenamente confiando en lo esencial, sabiendo que no hay nada que perder porque tienes todo lo que necesitas. Claro, pero eso se entrena, ¿no? O sea, la Eso se entrena. Porque ¿cómo dirías que se entrena esa confianza diaria para confiar en el proceso, sabiendo que, claro, hay una serie de cosas materiales, físicas, sociales, que nos inducen a tener que estar en un sistema? Sí, saber lo que te aporta el sistema y lo que te hace vulnerable dentro del sistema. Fijaros que además hacemos un sistema como si todo el mundo fuera mi mundo, nada más. En la casa donde habéis entrado, donde vivo, no tiene vallas en el exterior. Los vecinos, a la hora de construir las vallas para sentir que esta es tu propiedad, me decían que la pagásemos a media. Yo siempre he dicho lo mismo. Tú construye para pensar que esto es tuyo y pon las vallas que tú quieras. Todo lo que está fuera de lo vallado es lo que yo tengo. Eso es lo mío. ¿Quién va a tener más? ¿Tú te crees que por poner una valla, aquí las puertas están abiertas? Y esa es una forma confiada de vivir. Si alguien quiere entrar, me ha pasado venir, porque esta casa siempre ha sido muy abierta, de entrar y encontrarme a alguien que estaban aquí de todas las cosas que hacemos y preguntarme, ¿tú quién eres? Digo, no, yo es que vivo aquí. Ah, pues eso. Todo eso te puede permitir vivir con confianza. Confianza también en que aquello en que puede en un momento desaparecer es porque ha cumplido la parte que le tocaba. Parece que no, pero es mucho más cómodo. ¿Con qué tiene que ver? Con quitarle importancia a las cosas. Y decidir en cada momento que tu decisión es única. La decisión única. Es única, solo puedes decidir con lo que tienes. Y estar decidiendo si haces o si no haces. Tenemos tanto la cultura, la educación, de que la decisión tiene que ver con hacer algo, que perdemos de vista la clave de que no hacer pesa tanto como hacer. Para morirse, que es un tema del que estábamos hablando desde el principio, para morirse la clave es no hacer. Mientras hacemos, estamos generando actitudes que son proyección de mi expectativa. Dejar de hacer tiene que ver con confiar en que la naturaleza tiene tendencia a la armonía y que nosotros a veces haciendo generamos más desajustes que no haciendo. Y eso requiere un equilibrio permanente, una coherencia permanente. Porque el no hacer no tiene que ver con la indiferencia, tiene que ver con la coherencia y con la ecuanimidad que te permite saber que tu gesto es lo justo, no es conseguir, no es mantener, sino simplemente en estar con tu energía permitiendo que las cosas se conecten armónicamente. Vamos a estar en el presente. Es impecablemente en lo único que tenemos, que es el presente. Yo quiero volver un poco a este tema de los miedos que tú tocaste, porque bueno, a mí me interesa mucho el mundo de los sueños, lo practico, los viajes astrales, y conectando con estas experiencias cercanas a la muerte, ¿por qué crees que ahora que tenemos incluso investigaciones científicas tan buenas de que es así, que la persona sale del cuerpo, vive esas experiencias, vuelve, las cuenta, los relatos, ¿por qué
gran parte todavía de la humanidad sigue teniendo tanto miedo, incluso a veces a experiencias que son espontáneas, como llegan a mí muchas personas que se salen del cuerpo, como yo los llamo, desde pequeños o por, ¿no? o por una enfermedad. ¿Y por qué resistimos si es algo que está dentro de nosotros, que debemos quizás recordar? Porque estamos educados en el control. Y ese es el elemento clave. Desarrollar el poder de querer controlar, de tenerlo todo controlado, es algo que nos ata a lo inútil, porque tiene que ver con nuestro ego. Nuestro ego tiene que ver con una imagen de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo puedo. Vivimos ahora en un mundo en que los grandes poderes son los que parece que pueden manejar las cosas y se pierde de vista que algo tan sencillo como que el sol estornude un día nos pone a todos del revés y ya está. Y nos creemos que podemos controlar eso. Hablamos del ecosistema, igual que tiene sentido cuidarlo. Cuidarlo no es querer controlarlo. Podemos hacer muchas cosas, pero ahora se discute de la dana, de la destrucción, de que tú podías haberlo cambiado. Bueno, ¿se podían haber cambiado cosas? Sí. Cuando de pronto llega una tormenta, llega un cataclismo atmosférico, ¿lo podemos cambiar? No. Podemos saber que lo que no podemos cambiar, podemos hacer cosas para evitar los daños que se producen. Curiosamente, la mayor parte de los daños tiene que ver con no haber escuchado antes y haber aprendido la naturaleza. ¿Por qué construimos en medio de un barranco? Y luego nos quejamos de que el barranco haga de barranco y se lo lleve todo. Antes había una historia. Nos creíamos que podíamos controlar porque en 50 años no pase nada. ¿Por qué construimos? Por ejemplo, ¿por qué hacemos toda una serie de cosas en que luego, cuando ocurren, es cuando queremos cambiar lo que en realidad hemos tenido un papel en que manifestamos la ignorancia o pensar que podíamos controlarlo o pensar que no iba a llegar? Muy parecido también a la salud, por ejemplo, porque con la salud nos pasa machacamos igual. con malos hábitos y luego... Y decimos, vamos, si yo me hago vegetariano estricto, ¿no me voy a morir? Si yo me dedico a hacer yoga, ¿me voy a mantener joven? Si yo utilizo este tipo de cremas, ¿no me van a salir arrugas? Probablemente todo eso acaba siendo trampas que nosotros mismos nos construimos. Si yo me planteo, vale, voy a envejecer, pero voy a ver cómo voy a envejecer. ¿Voy a poder evitar esto? No, voy a poder escuchar dónde mi cuerpo es frágil. Y de alguna manera puedo seguir viviendo, evolucionando con mi fragilidad, hasta que en un momento simplemente haga el tránsito siguiente. Con las experiencias cercanas a la muerte, ¿por qué? Que preguntabas, ¿por qué no escucharlas? Como no escuchamos nada de todo lo demás que basamos en creer que lo podemos controlar y no escuchamos los mensajes que nos conectan con lo esencial. Pero no escuchamos cada día el lenguaje de nuestros sueños. No escuchamos cada día lo que nos conecta con la naturaleza. No escuchamos cada día el lenguaje que nos conecta con otros seres humanos que están sufriendo y que nos sentimos privilegiados porque no estamos ahora mismo en la Franja de Gaza, en Ucrania o en muchos sitios de Estados Unidos en donde de pronto alguien, por ser de otro país, no le voy a permitir que viva favoreciéndose de lo que yo supuestamente le ofrezco. Curiosamente, en Nueva York, el índice de pobreza en una parte tremenda de la población de Nueva York que vive en un submundo, en la calle, sin comida, con violencia que se genera porque para sobrevivir aparece la violencia, y eso está en una ciudad
tremenda como Nueva York, la mayor pobreza está en sitios que lo que pasa es que no los apartamos para que no nos afecten. Ponemos fronteras para controlar. Tratamos de evitar la inmigración, como que eso es algo que nos trae el mal. En España hemos sido emigrantes y nos acogió Europa en un momento y Latinoamérica, en donde, bueno, en un momento fuimos invasores, destruyendo, y en otro momento nos acogieron como emigrantes para huir del dolor y del daño. Todo eso nos conecta no con el dolor y el sufrimiento, sino con la esencia amorosa que en un momento acogió lo que en un momento era nuestra vulnerabilidad. Ahora parece que en Europa tenemos que poner fronteras para los que huyen de su dolor, de su lucha. Ahora mismo aquí en casa pues tenemos a un chico que llegó a España con una patera. Le costó 10 años huir desde el país donde vivía, ir atravesando África hasta montarse una patera donde hubo unos que llegaron y otros que no. Y ahora, bueno, está trabajando, ya tiene los papeles y lleva 5 años viviendo aquí en casa, en donde forma parte de eso. Dice, ahora mismo es un privilegiado que ha encontrado una oportunidad cuando te cuenta su recorrido, sabiendo de lo que huía y cómo ha llegado hasta aquí, pues ¿con qué lo conecta? Con que la emigración es mala, que ha encontrado un ideal, todo lo que ha tenido que pasar es su proceso de aprender. Y ojalá eso, en vez de cultivar simplemente poner fronteras, ver todo lo que podemos compartir. No compartir solo lo que nos sobra, sino compartir todo lo que de alguna manera no necesitamos para poder vivir bien. Claro, me encanta porque cuando hablamos contigo, con otras personas sobre estos temas, siempre se lo comento a Gaby, digo, muchas personas os escuchamos, e incluso en los comentarios también nos lo ponen, ¿no? Como, ay, escucharía horas y horas a estos doctores, a estos expertos, a estos sabios al final, hablar durante mucho tiempo, porque parece que al escucharos nos conectamos con un sentimiento de trascendencia, ¿no? de que te invade una sensación de que hay algo mucho más amoroso, más bonito, que hace la vida más fácil. Pero la cuestión o la dificultad que yo observo es cómo encontramos el equilibrio en la vida diaria entre ese sentimiento de trascendencia y también solucionar los problemas diarios, ¿no? De manera que no pensemos que lo espiritual nos predispone a la espera o a la comodidad o a que todo se solucionará y se solventará por obra divina. ¿Cómo has trabajado tú eso, Vicente, y cómo nos puedes ayudar para encontrar ese equilibrio en el día a día? Sabiendo también que muchas de las causas de los problemas del sufrimiento, de depresiones que suceden en ese mismo día a día son por la falta de trascendencia. Creo que cuando estamos en el punto del que estamos hablando, todo lo que tiene sentido hacer es ser coherente y transparente. Coherente significa que en el momento en que te toca cabréate y observa si tu emoción te está sacando de tu coherencia. Y cuando eso ocurre, que nos va a ocurrir muchas veces, ¿cuál es el entrenamiento? Volver. He perdido mi centro, ¡ping! Me doy cuenta, vale, las emociones son reacciones que tenemos ante un estímulo. A veces trabajamos más queriendo quitar los estímulos. Imposible. Me llega un estímulo, voy a aprender de mi reacción. Y mi reacción, cuando soy consciente de ella, cuando surge, conforme surge, si me doy cuenta, se disuelve como una energía que choque con nada. En vez de solo transformar, la trasciendo conectando con lo esencial. ¿Qué estoy defendiendo? Vale. Requiere autoobservación, claro. Es solamente observar lo que está ocurriendo, observar mi reacción, no quedarte en el fenómeno, sino en tu reacción. Incluso ante la muerte.
de una Me da persona. igual, la muerte solo es lo que llamamos muerte. La muerte no existe. Vamos a decirlo de una vez por Ah, todas. sí, ya porque, era hora. porque estamos dando vueltas. La muerte no existe. Vale, existe un proceso de transformación, de trascendencia que nos lleva a cómo esto que llamamos vida se transforma. Curiosamente, lo que llamamos vida es todo lo que se ha muerto, lo que está en la memoria. La vida, ¿qué es? Lo que te puedo contar, cuéntame tu vida, y te empiezo a contar desde pequeño todo lo que se ha muerto, porque ya no soy ni el que nació, ni el que creció, ni el que estudió, no soy nada de eso, todo eso se ha muerto. Llamamos muerte a todo lo que está en el futuro que no existe y que tengo que crear en este momento, que es lo único que hay, este instante, se tiene que morir para crear lo que llamamos muerte, que en realidad es la vida. La vida es lo que está por delante y lo tengo que crear muriéndome. O sea que, y eso es un proceso de transformación. Diario, además. Continuo, ni diario. Diario ya lleva un día. Pero es que este instante, conforme lo nombro, se va muriendo. Y eso es así de sencillo. Conforme lo digo, ya se ha muerto. Sí, pero tampoco podemos vivir pensando todo el rato en eso, ¿no? Es que no hay que pensarlo. Vale. Porque pensarlo ya llega tarde. Si lo pienso es porque... No. Simplemente cuando lo vivo, estoy inmerso en la dimensión del cambio, que es lo que tiene que ver con la vida. Y eso cuando lo conceptualizo, digo, todo esto se va muriendo, pero la clave es mi creatividad, para que en este instante que cambia, aparezca lo que estoy creando. Y eso solo es este momento. Cada palabra que yo digo tiene algo que se disuelve y conecta y creamos un estado. En este momento, cada una de mis palabras o de mi silencio os está conectando para que entréis en otra dimensión. ¿Constantemente? Constantemente. Mirar en este momento, con lo que estaba diciendo, si teníais alguna sensación nueva dentro de vosotras. Sí, de más conexión se sentía. Como que hay una conexión en un nivel distinto. ¿Vale? Así de simple. Bueno, si es tan simple, me gustaría saber tu opinión, porque yo transmito un poco lo que sé que los oyentes, ¿no?, se preguntan. Y me gustaría saber tú qué piensas. Venimos aquí, entonces, digamos, es parte del juego que no recordemos esa conciencia, esa eternidad, o sea, venimos aquí sin memoria, podríamos decir celestial o como la palabra que vamos a usar, porque así es este juego, o forma parte del proceso evolutivo, este encarnar, este comprender. ¿Cómo lo ves tú? Como tenemos tanto desarrollo del yo soy, y en este momento perdemos de vista que somos parte de un desarrollo biológico en el que toda la información que está en nuestros cromosomas, estamos hablando de la memoria desde que existe la primera célula y está ahí en nuestros cromosomas. O sea que esa memoria está ahí. Lo único que la tenemos dormida. En nuestros cromosomas, biológicamente, está toda la información y nuestros cromosomas son muy parecidos al de una mosca, al de un ratón. Simplemente tienen una parte bioquímica que funciona o no funciona. Si funciona, resulta que aparece en los recuerdos y aparece en que tenga los ojos azules o tenga canas. Pero eso está ahí. Está en la memoria, y grabado y profundamente y manifestándose de forma distinta. O sea, todo lo que se manifiesta en la memoria no es algo nuevo que yo haya adquirido, sino algo que en un momento soy capaz de reconocer porque está ahí. A nuestro cerebro le llegan 600 estímulos por segundo.
la memoria que construye el cerebro elige de esos 600 estímulos uno para darle importancia y colocarlo en el mapa que luego vamos a utilizar para todo lo que nos llega. Vale. ¿Lo demás no está ahí? Sí. ¿No lo utilizamos? No. No lo utilizamos porque nuestro cerebro es muy eficiente y para gastar menos energía solamente elige aquello que nos sirve para el territorio en que nos estamos moviendo. A mí no me sirve lo que está en la memoria de un pájaro para encontrar el nido cuando emigran a lo largo del tiempo. Eso no me sirve. Probablemente esté ahí, en la construcción bioquímica del cromosoma de un pájaro y el mío, pero yo no lo tengo despierto porque no es lo que necesito para este territorio. ¿A qué llamamos memoria? Al mapa que tú tienes en tu cabeza, en tu memoria. Curiosamente, en los estudios psicológicos, cuando uno habla de los recuerdos ahora de algo que ocurrió hace muchos años, objetivamente se ha descubierto que lo que tú recuerdas ahora no es lo que sucedió. Dice, pero si está en mi memoria, vale, es el apaño de mis recuerdos que me sirven para ahora, pero lo que llamamos objetivamente... Pero claro, por eso igual también hay tantas dudas sobre las ECMs, porque es algo que mucha gente se muestra incrédula ante las experiencias, incluso los pacientes que vuelven y cuentan esas experiencias es como, bueno, te lo estás medio inventando, ¿no? Lo desprestigian de esa manera. ¿Es porque también hay ahí un...? Bueno, porque no entra dentro de lo que es el mapa de lo aprendido. Y eso nos pasa con todo. O sea, con todo lo que en realidad decimos que no existe. ¿Un sueño es real o no es real? Claro. ¿Una ECM es real? De hecho, es una pregunta habitual. Estamos haciendo investigación sobre las ECM y las experiencias que tienen que ver con el proceso de memoria. En el grupo de investigación en el que trabajo, estamos haciendo investigación sobre los últimos 10 años de personas que se han reanimado por el SAMUR de Madrid y estamos buscando estudiar las ECM que han tenido, con la dificultad de que como uno no se siente comprendido, pues cuesta contarlo, ¿vale? Y eso es lo habitual. Tiene que ver con que nuestra mente racional etiqueta tanto los fenómenos que solo aquellas cosas que yo tengo en mi mapa las acepto. Entonces, todo lo que son las experiencias cercanas a la muerte no las aceptamos porque no las tenemos conceptualizadas como algo racional, pero como no aceptamos una parte importante de los sueños, de lo que hay ahí, como no aceptamos mucho de todo lo que no se puede contar, medir y pesar. Nuestra mente racional y la ciencia en eso tiene la tremenda limitación de que todo aquello, lo que no es mensurable y por lo tanto reproducible, no se considera. Mi equipo, el equipo de investigación que tenemos, trabajamos sobre todo aquello que no se puede parametrizar dentro de la ciencia ortodoxa, de la ciencia materialista. Porque las experiencias subjetivas como el amor no se puede parametrizar, entonces no existe. Vamos a discutir que existe el amor o que existe la violencia si no la podemos graduar, o que existe el miedo. Tengo una duda, Vicente, ahora que mencionas justo eso en el grupo de investigación. ¿Alguna vez, ya aquí me meto en otro tema, pero hago un pequeño paréntesis, me supongo que sí, se han medido los niveles los niveles hormonales de las personas que vuelven para ver si tal vez esa experiencia tenía igual más oxitocina o serotonina o lo que sea, y eso hace que cuentes la experiencia de otra manera, así como cuando estás enamorado, que tú me has contado, ¿no? Que es como que la vida se percibe como con otro color. ¿Eso también sucede con las personas que regresan? ¿Hay alguna alteración hormonal? Se ha estudiado, se trata de estudiar mucho en relación con la fisiología cerebral. Claro. Una conclusión a la que no llegamos ahora es que un porcentaje muy alto de las experiencias no se pueden
relacionar con que sean fenómenos biológicos, por ejemplo, con cosas que rompen la relación con el tiempo. O sea, hay cosas que cuando hablas de todo lo que está relacionado con las hormonas que se ponen en marcha, sí, o la bioquímica. o con la bioquímica, el cerebro funciona por fenómenos electromagnéticos o bioquímicos. Vale. Cuando se miden los efectos, hay cosas a las que no se puede llegar. ¿Cuál es la relación con el efecto? Porque si lo bioquímico tiene que ver con cómo en un momento se puede interpretar una sensación visual o sensorial, ¿qué ocurre con aquellas cosas en que en un momento, cuando el cerebro no tenía actividad, cómo lo relacionas a nivel hormonal con algo que no estaba funcionando? Me vale para después, cuando lo reconstruyo y eso vuelve a funcionar, darle un sentido visual, otra vez en la dimensión en la que lo hemos construido. Pero ¿cómo puedo entender que hay algo que está captando algo cuando ya no existe la relación de ese sentido funcionando? Cuando el cerebro estaba muerto, no tenía actividad, no puedo decir, es que aquí ha habido una hormona funcionando independiente de que lo que esté midiendo es que no está funcionando. Claro, sería como, efectivamente, como a su regreso, ese momento en el que se activa el recuerdo de lo que sucedió cuando supuestamente no había forma de crear recuerdo, ¿qué sensación genera en el cuerpo? De alguna manera, tengo el recuerdo de algo que no pueden haber recogido mis sensores porque no funcionaban. Wow. Y ahora resulta que cuando lo vuelvo a traducir, tiene que haber algo fuera de mi cerebro que pueda conectar con esa información que no estaba a través de mis sentidos. Lo que no, claro. Pero la información estaba ahí. Claro, lo que nos lleva a concluir que los recuerdos no necesariamente tienen que estar ligados a algo activo bioquímicamente, y nos lleva también a la conclusión de que por eso los sueños o recordar cosas de otras vidas puede ser algo inherente a estar vivo o muerto. Claro, hay trabajos muy interesantes de un científico que se llamaba Jacobo Grinberg, un mexicano, y Jacobo Grinberg hablaba de cómo todas estas experiencias buscaba explicaciones científicas. Y él hablaba del comportamiento del cerebro con la estructura de un campo cuántico en que nuestras neuronas, a la hora de su vibración, eran capaces de conectar con la información, que hay información infinita que está fuera de nosotros, pero está ahí. Nos metemos ya en el inconsciente colectivo, de alguna manera. Jung llamaba inconsciente colectivo a una parte de estos aspectos, pero todo está ahí. Y en un momento yo puedo entrar en contacto con eso, pero no a través de mis sentidos estándar, sino que hay otra dimensión. De hecho, una de las cosas en las que estamos trabajando ahora mismo en investigación es la visión sin vista, sin los ojos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, todo esto son cosas que se pueden desarrollar. La cuestión es que hemos entrenado mucho para estar donde estamos, siendo muy eficientes, renunciando a muchas capacidades que están ahí dentro. Entonces, experiencias cercanas a la muerte nos recuerdan que existe un territorio para explorar. Estamos estudiando, una de las investigaciones que hemos acabado ahora es sobre cómo modifica la materia lo que ocurre en el escenario de alguien que muere en una unidad de cuidados intensivos, o las personas que tienen una parada en la calle, que mueren en la calle y se reaniman. Hoy me ha llegado 21 casos de la gente que se ha muerto en Madrid en la calle, ¿vale? Pues de estos casos, de los 21, pues se ve que muchos se han reanimado. O sea, muchos no se han muerto, otros se han muerto.
estudiamos las dos cuestiones. ¿Qué ocurre cuando alguien se muere y qué ocurre cuando alguien no se muere? Pero lo de la modificación de la materia no lo he entendido. En su biología. No me extraña que no. O en su entorno, digamos. No, hablamos de cómo se modifica la materia porque lo que utilizamos es generadores de números aleatorios, cómo funcionan bits, cómo funcionan los ordenadores y esto. Bits son ceros y unos, materia que se generan a la hora de que la corriente pase o deje de pasar. A eso lo llamamos materia. Esto hecho de forma aleatoria con un aparato que durante 24 horas está generando ceros y unos, esto sería totalmente aleatorio. A lo largo del día habría el 50% de ceros y el 50% de unos. Lo que estamos midiendo y es cómo vemos que eventos de especial contenido emocional como la muerte, una parada cardíaca, todo eso, cómo cambia la materia es porque estamos viendo que en el momento que ocurre algo así se modifican las secuencias de ceros y unos y se modifican de forma que eso no pueda ser por azar. Y lo que hacemos es que correlacionamos instante en el tiempo de que alguien muere, qué ocurre con la materia, ceros y unos. Lo que vemos es que se modifica el azar y aparecen una secuencia de ceros y unos que no es explicable por azar, que es lo que debería ocurrir. Entonces, observamos que esto ocurre, entender por qué ocurre está todavía más lejos porque estas son las primeras investigaciones que hacemos en el mundo sobre el proceso de morir y los cambios y cómo se manifiesta. Vamos a trabajar mucho más para ver el sentido, cómo esto se puede modificar, si la familia está presente o no, si las emociones que aparecen tienen este contenido o no. O sea, vamos a estudiar mucho más. Y podríamos decir que estamos cerca entonces de pensar o de saber que podríamos tener la capacidad de materializarnos y desmaterializarnos en este plano físico. ¿Estamos cerca de eso? ¿Es lo que sugieres? Estamos lejos de eso, que ya sabían hace 4.000 años, sabían los que lo practicaban y los chamanes. Por eso ahora podemos hablar de otros aspectos que tienen que ver con cómo vivir la experiencia de trascendencia más allá de la realidad cotidiana. Estamos lejos por lo que hemos construido, que nos sirve para lo que nos sirve, pero también nos hace perdernos y alejarnos de eso que tiene que ver con decir, vale, pues sí ya lo sé. Claro. No, sería maravilloso. Además, también creo que nos llevaría muchísimas reflexiones incluso de la historia de Jesús o todo lo que sucedió durante aquella época, ¿no? Que queda ahí como un poco en esas resucitaciones, en esas anécdotas que se cuentan, en todo aquello de que podría haber algo de certero en eso, ¿no? De alguna manera. Si te está gustando el episodio y la persona entrevistada, te invitamos a que leas la descripción porque hay información valiosa. Allí encontrarás varios links y algunos de ellos pueden llevarte, por ejemplo, a estar más cerca nuestro. O tal vez de la información que brinda la persona entrevistada. O recibir algún pequeño regalo. Aunque sea, dale clic por curiosidad. Nos vemos. Esto lo hacemos lejano porque nuestra mente racional solo... O sea, vale, yo he trabajado con chamanes, ¿vale? Vamos a ir al tema del chamanismo. He trabajado con chamanes y he vivido experiencias inexplicables desde el punto de vista de la ciencia, ¿vale? La ciencia, ¿qué hace? Cuando algo inexplicable, porque no se puede pesar, medir y contar, ¿vale? Pues lo excluye. Son outliers y esto no entra dentro de la campana de Gauss, de lo que entra dentro de la probabilidad. ¿Vale? Con eso nos perdemos muchas cosas. A mí me gusta entender desde la aproximación científica que lo que me interesa es todo aquello que no comprendo racionalmente, entendiendo la limitación que tiene mi mente racional. Pero mi curiosidad me lleva a explorar algo más allá. Con esto yo he podido vivir experiencias con chamanes de cuestiones que trascienden los límites de lo que llamamos dolor. He visto lo que en nuestro lenguaje sería operar, sacar un cáncer del intestino de una mujer en un momento
con un chamán que lo que hacía es con una caña se la clavaba en el vientre sin anestesia y habiendo puesto alrededor de donde iba a clavar la caña Esto para YouTube no sabemos piedras, si nos lo vetarán, pero... lo pueden... Bueno, ahora- cosas casi milagrosas de alguna manera, ¿no? Aquí O lo llamaríamos. los milagros. Claro. Los milagros, cuando la Iglesia dice que esto es un milagro, es porque es algo inexplicable científicamente. Curaciones milagrosas. Claro, yo he vivido curaciones milagrosas, he vivido experiencias de sanación, y lo digo, vivido curaciones milagrosas dentro de también lo que es nuestra tradición científica, que cuando no lo entiendes, dice, bueno, esto es que en un porcentaje ocurre, ¿vale? La cuestión es que cuando buscamos que haya una causa-efecto a la hora de... porque decimos esto ocurre, pero tiene que ver nosotros científicamente lo que buscamos es ocurre porque yo lo he hecho. Busco una causa-efecto. Hay cosas que ocurren cuando coinciden, por decirlo de una manera, los infinitos elementos que el universo pone a tu disposición, en el que el protagonista no eres tú, sino que tú solo eres el mediador. Eso cambia la manera en que nos relacionamos con las cosas. Los chamanes se plantean mucho más que en la sanación, que es lo mismo que busca un médico de nuestra cultura. Yo soy médico de cuidados intensivos, y buscas utilizar una serie de instrumentos. Algo que a mí en un momento me generaba mucha contradicción es por qué, haciendo lo mismo, teniendo toda la información, alguien con una neumonía, con un germen definido y con el tratamiento adecuado, uno se moría y otro no. La primera pregunta es, ¿qué he hecho mal? ¿De qué es lo que no me he dado cuenta? Y eso puede ser frustrante, Bueno, desesperante. y la condición física de la persona, supongo, también. Sí, pero tú todo eso lo puedes considerar y medir. O sea, yo considero todos los elementos que puedes controlar. En la UCI, además, tenemos 100 parámetros que controlas continuamente. Dice, vale, en situaciones similares, ¿por qué uno responde a un tratamiento y otro no? Dice, vale, idiosincrasia, todo lo que tú quieras, pero algo ahí se me escapa. Vale. Dice, si tuviera más información, ¿no se me escaparía? Siempre nos movemos y nos acercamos. Ahora tengo mucha más información de que cuando yo empecé a hacer intensivos. Muchísima, infinitamente más. Ahora se busca además, bueno, porque está ahí los elementos de la inmunidad, ¿vale? Y acabamos llegando a un punto en que dices, vale, ¿las emociones también influyen? Probablemente también. Dice, pero no son la clave. Vale, no son la clave porque no las controlo. Vale, porque vuelvo a querer controlar. Ver a todo lo que no llegas, creo que es lo interesante. Y en todo lo que es en investigación buscamos ir más allá de todo aquello que puedo controlar. En física ya se sabe que nos manejamos con 4 dimensiones. Ahora se empieza a aceptar la 5ª dimensión, pero ya hay como 10 dimensiones que aceptamos que están ahí. Utilizamos en física o en medicina o en matemáticas conceptos como el infinito o el vacío. Los tibetanos ya hablaban de eso, ¿vale? Y trabajaban con ello. Nos inventamos para las matemáticas el infinito que no sabemos lo que es y que matemáticamente decimos, vale, para hablar de hacer un parámetro matemático decimos que n son todos los números y el infinito es n más 1. Ah, claro. Sí, con eso, que digo, vale, entre 0 y 1 hay infinito también, porque puedo dividir entre 0 y 1 todo y ahí hay infinito y eso no se acaba. Acaba siendo un juego en que dices, vale, puedo construir la realidad con esto. ¿Qué papel ha jugado la fe o la creencia en tu experiencia y en tu trayectoria laboral? Bueno, empezamos siendo creyentes, hasta que la razón de todo lo que crees empieza a ponerle pegas y dejar de creer en nada, porque todo lo que has construido creyendo, la razón le encuentra pegas y entonces
pasas al siguiente escalón, la fe. La fe ya no necesita de la razón para decir que algo es así. Vale. Porque tú has visto de los dos, claro, has visto cosas que... He ido pasando por las creencias, he ido pasando por la fe. La fe necesita construir dogmas que van más allá de tu razón. Pero más allá de las creencias y de la fe está la espiritualidad profunda, que no necesita ni creencias ni fe. Porque siempre, cuando hablas de creencias o de fe, tienes un techo, algo para colocar como referencia, inaccesible. Para mí, ahora mismo, no siento que haya nada inaccesible. Lo que siento profundamente es que hay escenarios para explorar. Y yo me he cambiado creencias o fes por sentirme un explorador privilegiado para poder explorar, no como turista, sino como explorador abierto a todo lo que en un momento me llegue a través de los sentidos, a través de las experiencias, a través de los demás. A nivel de la intuición, todo me sirve. Entonces voy a poner esta pregunta que vengo pensando, porque hemos hablado del control, del miedo. ¿Crees que para avanzar o expandirnos a más necesitamos más humildad, por usar alguna palabra, ¿no? O más curiosidad? Creo que la humildad y la curiosidad van juntas, deben ir juntas, porque la humildad casi es un territorio que te va apareciendo conforme las creencias, la fe y todo lo demás se te van cayendo. Entonces, ahí, bueno, pues tienes que ponerte en ese terreno de, me gusta mucho utilizar esa palabra, perder la importancia personal. O sea, ni siquiera tengo que plantearme ser humilde, sino para cada cosa que construyo como importante, dejarla que se disuelva. Entonces, se me disuelve hasta el concepto de humildad. Porque también, como todo lo que construimos conceptualmente, hablamos de algunas cosas y para ser humilde tengo que luchar contra mi ego. No, tengo que caminar con mi ego para darle el papel que tiene y simplemente desproveerlo de la importancia que en un momento vale para mostrarme en el mundo. Me toca vivir una época en que apareces en el YouTube y en estas cosas y parece que eres alguien porque sales ahí. Bueno, cuando parece también como darle importancia a lo que tratas de construir, deja que te llegue el mensaje también. Vale, quítale importancia. Sí, ¿para qué lo haces? Sí, porque yo lo hago simplemente compartiendo lo que está dentro de mí y tranquilamente, si te sirve, tómalo. Si no te sirve, déjalo. Y con eso estoy cómodo, no voy a defender que tiene ningún valor especial lo que estoy contando. Como soy yo y lo cuento, tómalo o déjalo. Claro, incluso como a mí me gusta mucho verlo como con un propósito más elevado, que siempre hablo mucho de que a mí eso es algo que me alivió mucho, el decir cualquier problema que surja en una carrera profesional o en una vida diaria, en una cotidianidad, se solventa muchas veces restando importancia personal y conectando con un propósito elevado, como no lo hago solo por mí, sino lo hago porque vemos que ayudamos a tantas personas y que hay tantas personas ahí detrás que dicen, me sirve, ¿no? Me sirve esto, me lo puedo llevar y me puede salvar la vida en un momento dado, y eso me parece también bonito. Claro, aquí, volviendo a poner el foco en lo que somos o creemos que somos, hay algo que creo que es con lo que en un momento llegamos a este mundo. O sea, hay un propósito que tiene que ver con esa conciencia de la que hablábamos y que impregna toda la esencia con la que hay ahí. El propósito es algo que está ahí, intangible, pero que va a estar a lo largo de mi vida, que yo no lo puedo reconocer como tal, pero está ahí. He nacido en esta parte del mundo, en una familia, con unas posibilidades, con unos recursos, con una biología que da forma en un momento
es como el contenedor de ese propósito ancestral que hay ahí. He venido a este momento, en esta dimensión, como parte de una cadena biológica que tiene millones de años y que toma forma en un ser que soy yo. Pero el propósito no lo he creado yo, es algo que de pronto toma forma y me lo encuentro. Cuando aparezco en esta vida, con ese propósito que tiene que ver con la naturaleza, que toma forma con la intención, Y para las personas que de alguna manera se están desviando u olvidando esta forma de ver la vida, como pueda ser ante un sufrimiento, una enfermedad, un dolor o incluso un gran duelo, ¿se pierde ese propósito o qué les recomendarías para que pudieran, no sé si recordar o retomar al menos ese camino de empezar a mezclar estos ingredientes que comentas? Pero muchas veces es verdad que ante el dolor o el sufrimiento o un duelo se te olvida ese propósito o pierde importancia o pierde trascendencia. El propósito no va a desaparecer nunca. O una depresión, perdona Vicente, incluso porque muchas veces sucede de ahí, de la falta de propósito o de atención en un propósito. Sí, pero eso no se pierde porque eso está ahí. La cuestión es nuestro foco, porque ni el propósito ni la intención, porque qué intención en ese camino podría manifestarse en alguien que sufre, aliviar el sufrimiento, aliviar mi propio sufrimiento. O sea, eso podría estar en esa intención en abstracto. ¿Dónde cometemos un error y qué podríamos hacer? Cuando yo pongo el foco en el fenómeno y pierdo de vista cuál es mi papel en eso, en el que toma tanto protagonismo. Mi dolor, ¿no? El dolor o lo que hago o lo que no hago, que absorbe toda mi energía. En vez de verlo simplemente como algo que ocurre y poderlo observar y cambiar el foco. O sea, ¿dónde
cambiar el foco cuando estoy viviendo la pérdida por un duelo. Si yo todo mi foco lo pongo en sentirme responsable o víctima de lo que he perdido y pongo todo mi foco ahí, todo lo que va a existir es pérdida, 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 pérdida. Ahora yo cambio el foco y lo pongo en qué he compartido todo el tiempo con lo que ahora ha cambiado. ¿Qué es lo que he compartido? Y pongo el foco por cosas en principio sencillas. Es decir, bueno, el foco de lo que he compartido, este tiempo maravilloso en que tuve la oportunidad de vivir estas experiencias con mi hijo, con mi hija, con mi novia, con mi pareja, que se fue. Si me quedo nada más que en lo que nos ha hecho tomar caminos divergentes, uno muriéndose, el otro porque ha encontrado otro camino, otro novio, otra novia, otra situación, otro trabajo, ¿vale? Y me quedo solo con eso, me convierto en víctima y alimento mi victimismo y le doy poder a quien desde fuera considero culpable y solo lucho con eso. Ahora, ¿qué oportunidades nuevas aparecen? Y oportunidades no tiene que ver con ignorar lo que ya forma parte de mí, sino ver todo lo nuevo que se pone delante. Si veo lo nuevo y pongo el foco en lo nuevo, resulta que voy a descubrir todo lo que había ahí. Que tenga una pareja nueva va a significar que lo que disfruté con la que tuve antes, ¿no? Y ojalá pudiéramos mantener eso, que se convierta en que si el protagonismo y el foco lo pongo en todo lo que supuso caminos diferentes, lo maravilloso es que alguien tenga la honestidad en un momento, la coherencia, con saber que caminos diferentes llenan de riqueza y de madurez y de transformación a la persona que sigue su camino. ¿Por qué pensar en que todo mi camino, mi intención, me lleve siempre por el mismo camino que a ti? Ahora, en este camino, diferente el vuestro que el mío, de momento nos ha acercado y tiene sentido este momento. Vale, esto nos lleva a poder seguir ampliando el camino como algo en común y podemos hacer más cosas en ese camino con focos distintos para decir, oye, pues esto me viene y sería interesante esto. ¿Vale? Bien. Que no, y el camino es totalmente divergente, maravilloso este momento. Un privilegio, estupendo, tiene todo el sentido, sí. ¿Se acaba? No. Viendo esto concreto, no se va a acabar nunca, porque lo esencial ahora mismo va a estar en esa información accesible para cualquiera que le dé a la tecla, y eso lo multiplica. Sí, a lo mejor se duerme y dice, vale, está dormido y ya no lo ve nadie. Y dentro de 10 años alguien de pronto le aparece por casualidad, ¡pim! Y resulta que lo pone en marcha y algo de lo que hemos compartido le vale para el duelo que está teniendo, que nunca lo había oído. Ahí está, información. Yo lo voy a poder vivir como, esto quiero que llegue a más gente. Si le vale una y dentro de 10 años, de 1000 años, de ningún año, pues ya está ahí. Y eso es lo que podemos hacer. Claro, no me hace importante a mí. Le da sentido a lo que de alguna manera pasa a formar parte de la humanidad, del colectivo, por pequeño que en un momento parezca o sea. Vuelve a ser así de simple. Sí, es sencillo y al final también lo que nos da es paz. Yo cuando escucho estas palabras tuyas es como estar en paz con esa idea, te da paz a ti mismo también. Sí, claro, te hace que no te mueva la expectativa, que no temas equivocarte, no, que en estas cosas a veces está mucho
lo habré dicho bien, lo habré dicho Claro. mal. Esto, cuando te acercas de la idea de receta, claro, algo que me ha ido desapareciendo a mí es prepararte algo. ¿De qué se trata? Solo puedo compartir lo que siento, lo que pienso y en el momento que estoy. A veces dices, no sé, con Guillermina, en que a veces pues, me ha escuchado más veces y sigue escuchando cosas. Dice, no, si es que cada vez es distinto. Cada vez hay algo nuevo, simplemente en el que eres hoy. Porque ya no soy el que... Estuve hablando de la muerte hace 10 años y lo hice en la ONU. No tiene nada que ver eso con esto. Pues tranquilamente puedes vivir esto. Pues Vicente, doctor Vicente Raez, yo ya no tengo más palabras que gracias. Muchísimas gracias, la verdad Sí, que bueno, quería, por si lo podéis colocar, ofrecer la fundación. Sí, por supuesto. Hablamos también un poco a que sepan también a qué te dedicas ahora y qué es donde estás claro, ahora. Pues yo dirijo una fundación que se llama Meta Hospice. Con 2 T's además, Meta con 2 T's, luego lo pondremos. Sí, Meta con 2 T's, porque meta es una palabra en pali que significa amor global. Entonces, la Fundación Meta tiene como objetivos, porque todo es una fundación legal sin ánimo de lucro, que trabaja en el acompañamiento a las personas que están en proceso de morir y en el duelo, desde una visión laica y con el respeto a los valores de cada persona absolutamente. Formamos, y es otra de las patas que tiene la Fundación, formamos a personas en el acompañamiento, tanto como profesionales, como voluntarios que tenemos ya por todo el mundo para poder acompañar a personas en proceso de morir o en el duelo o en la pérdida. Y esa formación no es solo para quien quiere dedicarse a acompañar, sino a cualquiera, porque todos vamos a tener, por la cosa de la vida, vamos a acompañar a alguien y nos van a acompañar a nosotros también. Entonces, cualquiera puede formarse en todos los aspectos y tenemos como 40 tipos de formaciones diferentes que van desde trabajar con las emociones, en la toma de decisiones, el miedo que salía tanto en este rato, como la parte de cuidados paliativos. Hacemos una formación importante, acompañamiento que es importante, una actividad social que trata de desmitificar el tema de la muerte como algo cutre, dramático y que hay que ignorar. Tenemos mucha actividad social, tanto en charlas, conferencias, trabajo con grupos vulnerables, adolescentes, jóvenes, institutos, asociaciones de cualquier tipo. Hacemos lo que son tertulias, caminatas, por ejemplo, algo que está siendo muy, muy bonito. Gente que está en duelo o que están en su proceso de morir porque tienen el reconocimiento de una enfermedad. Organizamos caminatas por la naturaleza con algunos de los voluntarios en el que, bueno, pues al ritmo de cada uno vas para vivir también la relación con la naturaleza en lo que supone algo que dice, bueno, si es que parece que ya no puedo. Pues resulta que cuando vamos a ir con un grupo de personas mayores o gente con este problema, con grupos oncológicos, a hacer una caminata por la montaña. Buscamos un sitio para poder hacerlo tranquilamente y una actividad social. Hacemos los Death Café, tertulias para hablar en torno a un té, un café, poder hablar libremente sin que haya ninguna traba, para que estés callado o hables de tu experiencia o no, pero sobre el tema de la muerte. Hacemos jornadas como las próximas que tenemos ahora sobre la muerte y el morir, que llevamos 18 años haciendo este tipo de jornadas y este año las hacemos sobre la ciencia y el chamanismo, tratando de acercar
aspectos científicos a la comprensión de lo incomprensible desde la mente racional, desde lo que es la experiencia de chamanes, si vienen chamanes de México, de Chile, de España, porque algo que no debíamos de olvidar es que un médico en nuestra cultura debe ser un chamán también, a la hora de saber que lo que tu trabajo y lo que te mueve es la sanación. Y en eso hay que ir mucho más allá del uso de una planta o de un fármaco, sino conectar desde el corazón con la persona que sufre, que en eso consiste. Y más allá de esas actividades hacemos investigación muy potente, porque es las primeras investigaciones que se hacen en el mundo sobre el proceso de morir, no centrado en la enfermedad, y eso es un elemento fundamental, sino centrado en la conciencia y todo el entorno sutil e intangible que hay en torno a la muerte, integrando en ese proceso de morir todas las dimensiones de la persona. El que se muere, la familia y sus vínculos, el profesional y el entorno, que a veces tiene que ver con lo pragmático, que a veces es lo que más sufrimiento genera. El papel de la toma de decisiones, el papel de la hipoteca que te queda, de todos esos elementos que están ahí y que hay que poder traerlos para discutir, porque muchas veces percibes el sufrimiento y cuando preguntas al que está en su proceso de morir, ¿y ahora qué es lo que te preocupa? Desde fuera siempre hablamos de la enfermedad, como que me estoy muriendo y me preocupa. Curiosamente, lo que más suele preocupar es el dolor que le causas a la persona que se queda, lo que no está resuelto, que es qué es lo que va a ocurrir con tu vida si yo me voy. De hecho, pues hay algo que creo que fue en Argentina, hablando en una UCI, estaba dando conferencias por allá y me encontré hablando con los familiares de un paciente que estaba en coma y llevaba un año en la UCI y le habían dejado en la UCI un hueco donde la familia tenía acceso libre y estaba acompañando a la persona que estaba mantenida con máquinas en coma y sin relacionarse, y hablando desde la visión médica, y cómo el sufrimiento que puede tener esta persona, cómo se la está manteniendo aparentemente con vida, ¿por qué no se deja ya que se marche? Y hablando con la familia, pues me dice, doctor, dice, mire usted, ya sabemos cómo está y el sentido que tiene que siga ahí. Dice, pero lo único que podemos cobrar la familia mientras está oficialmente vivo es porque la pensión que nos llega es porque está vivo. En cuanto se le desconecte de la máquina, ya no vamos a tener. Entonces, él está ahí sabiendo que su sufrimiento, el que sea, tiene que ver con que nos da de comer a los que seguimos aquí. Digo, vale, pues hay que tenerlo en cuenta. Y a veces son cosas que... Sí, tenéis en cuenta un ámbito muy holístico y muy claro, en el entorno. pero a veces eso no lo consideramos. Claro. Entonces, para mí eso fue pues un aprendizaje tremendo. Yo iba a enseñar a los de allí algunas cosas y de pronto te das cuenta y dices, esto... Claro. Se fíjate, así como tampoco se considera cuando vas a la consulta del médico muchas veces, no quiero ni generalizar ni incluir a todos, los médicos hacéis una gran labor, por supuesto, los doctores, sí, pero claro, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. Yo no hago más que escuchar a personas que dicen, es que he ido a la consulta y no me he mirado ni a los ojos, o es que he ido a la consulta y me ha recetado esto así rápidamente. Es más lo que sé, eso que lo otro, ¿no? Que esa parte de tener todo en cuenta. Claro, recuerdo un enfermo con ELA que no se moría y estaba ya muy mal y sufría mucho y no hablábamos porque lo veíamos que sufría y sin saber qué pasaba. Entonces, al final, a través de una amiga, dice, mire, dice que está aguantando todo lo que puede porque su única relación
es con el perro, un pastor alemán que tiene, que si él se muere, el pastor alemán lo van a llevar y lo van al veterinario y lo van a matar. Entonces, bueno, pues nos movimos para arreglarle el tema del pastor alemán. Le encontramos una familia al pastor alemán y se murió enseguida. Se arregló dónde cuidar a su perro. Vio que el perro estaba bien y entonces dijo, vale, ya me puedo morir. Bueno, pues son cosas. El sufrimiento de esa persona que ya sabía que se estaba muriendo era que tenía que solucionar eso. Bueno, ahora cuando yo hablo mucho de cómo acompañar a alguien al proceso de morir, digo, no te preocupes de lo que tienes que hacer, solamente estate disponible y pregunta qué es lo que te preocupa. No quieras cambiar nada, pregunta qué te preocupa y escucha y ya está. Y estate ahí. Son dos cosas, me imagino, que muy comunes, ¿no? ¿Qué les preocupa y de qué se arrepienten más las personas? Vicente, ¿tú qué has Yo no estado? hablo nunca de arrepentimiento, porque arrepentimiento tiene que ver con la culpa. Sí, pero los enfermos que están a punto de morir sí que muchas veces me imagino que tienen esa sensación, ¿no? ¿Qué te preocupa? Si te preocupa de alguna cosa, vamos a hablar de ella. Y quítale, vas a ver conforme lo hablas le quitas importancia. Vale. Igual son cosas que no han ¿De hablado acuerdo nunca. a otro? Hay gente, ¿no? Igual hay personas que les preocupan cosas de las que no han hablado nunca con nadie. Me preocupa no arreglar la relación con mi hermano, por ejemplo. Me recuerdo otro caso de alguien que ya se murió, que estaba ya para morirse, tenía una polio desde pequeño, había sido todavía una parálisis y resulta que ahora para morirse, al confesarse, me contaba que no sabía cómo arrepentirse de algo que le había hecho el cura, que se tenía que arrepentir y que no podía arrepentirse. Y me contaba, dice, mire, yo es que toda mi vida la manera de vivir mi sexualidad era masturbarme. Entonces, dice, y no sé cómo arrepentirme. Entonces, en esa conversación que tuvimos y que no se podía arrepentir, dije, mira, lo que me estás hablando es de un acto de amor con tu cuerpo, que lo vivías como lleno de limitaciones y la expresión de amor hacia ti mismo en las circunstancias que estabas y de vivir tu sexualidad honesta y coherentemente y con el amor hacia ti mismo era algo de lo que no te puedes arrepentir, porque claro, es amor puro desde las limitaciones de un cuerpo que es el que Dios te ha dado. Claro, fíjate, entonces, queriendo como arrepentirse de ello. Como quería arrepentirse y no podía arrepentirse. Cuando hablamos de que Dios le había dado ese cuerpo, le había dado las posibilidades de vivir el amor hacia su cuerpo con las dimensiones que tenía, de pronto pues se le disolvió la historia de sentirse culpable, cambiado por el amor a disfrutar del cuerpo que Dios le había dado también y al que no le podía echar la culpa, ni mucho menos, porque es que decía que él se sentía también muy religioso. Digo, pues nada, pues hombre, pues Dios te ha dado este cuerpo, te ha dado esa posibilidad, te ha dado la conciencia del amor hacia tu cuerpo, pues oye, ¿de qué te sientes culpable? Muy bien disfrutado. Jorobar, pues a veces es lo que... Por eso digo que el arrepentimiento, a mí me gusta más enfocar y liberarte mucho más de cuál es lo que tú alimentas de tu culpa y también disolver la culpa. Porque lo que uno ha hecho en un momento, incluso si ha hecho daño o has hecho daño, era lo único que podías hacer. Lo único que podías hacer. Como era lo único, quedarte viviendo eso que ahora harías de otra manera. Es algo que maravillosamente estuvo ahí para que aprendieras. Claro, sobre todo agradecer, supongo, ¿no? También. Claro, aún esa persona que a veces parece que a lo mejor fue un asesino o hizo un daño muy grande, pero hizo lo que podía con su conciencia en ese momento, ¿verdad? Hizo lo que podía hacer y de lo que tuvo la oportunidad de aprender. Y eso tiene mucho que ver con la ignorancia y también el cómo vivir
en un mundo que a veces desarrolla las sombras, las partes que tenemos que están hechas para defendernos y no están hechas para hacer daño. Y una vez más, ¿dónde poner el foco? Si una persona toda la vida ha estado poniendo su foco en ese caminar, lo ha puesto el foco, piensa que lo único que hay en ese camino es en donde el foco ya te está atrapando para pensar que es la única manera que tienes para sobrevivir, y pierde de vista que tú puedes poner el foco en otra parte del camino. Ahí es donde tiene tanta importancia, dónde poner la atención. Pero si tu mente se ha estrechado para pensar que la atención solo va para allá, deja que no exista lo demás, desafortunadamente. La ignorancia juega un papel muy importante a la hora de dónde poner tu atención. Porque en ese instante la persona cree que lo único que puede hacer es eso que hace, aunque sea terrible, ¿no? Por eso, abre tu atención para poder jugar a ponerla en sitios distintos. Y vas a ver que esa intención no es un camino estrecho, es una autopista de infinitos carriles. Me encanta, creo que me quedo con esa frase, me encanta. Nos quedaríamos horas y horas hablando de esto, pero bueno, creo que hasta aquí hemos aportado muchísimo, así que gracias. Pues Gracias, lo disfrutaremos. Lo hemos disfrutado mucho nosotras también. Gracias por tu tiempo, por los aportes, y bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues simplemente queremos saberlo. Y que dejen todos los comentarios que quieran, que seguramente vamos a tener más de este tema. Claro, incluso pondremos todo en la descripción también, e incluso, quién sabe, también la oportunidad de volver a hablar con el doctor Vicente Raez si dejan los comentarios con más preguntas. Pues nada. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias.